La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Pero ahora vamos a irnos ya nomás a la agenda que tenemos preparada para hoy. En la anterior semana, seguramente han escuchado, ustedes amigos también, se han quejado algunos gobernadores que para el próximo año les están bajando el techo presupuestario, incluso se han manejado cifras. El gobierno también ha dado algunas explicaciones, pero lo vamos a aclarar, vamos a profundizar un poco de todo eso. Para eso hemos invitado al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a don Zenón Mamani, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida a La Razón Radio. Viceministro, ¿cómo está? Antonio Dalense y Rubén Atahuichi le saludamos. Buen día, viceministro. A ver, cuéntenos cómo es y por qué es que se producen todos estos ajustes ya con miras al presupuesto del próximo año. Bueno, es un proceso que cada año se sigue, ¿no? Que es una actividad recurrente que tenemos como gobierno nacional conjuntamente a las entidades. De hecho, este es un proceso presupuestario. El proceso presupuestario incluye, digamos, varias actividades. En una de esas actividades, justamente en el que el gobierno nacional le comunica a las gobernaciones, municipios, universidades, el techo presupuestario con el que tienen que trabajar el siguiente periodo. Entonces, y ahí una de las fuentes es justamente lo que son ingresos por hidrocarburos, los recursos de coparticipación tributaria, las regalías mineras, que son los importantes recursos para las regiones, ¿no? Y en este caso, de lo que son principalmente de los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Que es la que justamente están reclamando y generando una tergiversación. Ellos hablan de un recorte presupuestario. Nosotros descartamos prácticamente esta alusión que algunas autoridades locales han manifestado, porque es totalmente falso. No podríamos hablar de recorte cuando ni siquiera es un presupuesto para el siguiente periodo, ni siquiera se está materializando. Recién el siguiente año lo vamos a poder ver. Por tanto, no podríamos hablar de este supuesto recorte como ellos señalan. Entonces, aquí es bien importante, estimado Rubén, señalar lo siguiente. Los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Que provienen de donde no se distribuye lo que es el IDH regalías, depende de dos factores principalmente. Uno es la variación del precio del petróleo a nivel internacional. Entonces, y eso, si digamos el precio del petróleo como el año pasado ha ocurrido, el año 2022, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio antes de eso estaba en el orden de 70, 75. Luego, una vez que estalla la guerra, empieza a subirse por encima de los $100 el barril de petróleo, ¿no? Y eso ha incidido también que los precios de gas, de venta de gas natural tienden a subir y también mayores ingresos para las regiones. Pero también sabemos que los precios del petróleo ahora a la fecha ya están bordeando en el orden de 75 promedio anual desde enero a julio. Eso hace que los precios también puedan tender a reducirse. Luego, el otro factor es la venta de gas natural. Aquí, por ejemplo, es importante saber, hace 2014, por ejemplo, la venta de gas natural a Brasil estaba en el orden de 32, 33 millones de metros cúbicos día, y al año pasado estamos hablando de 17, 18 millones de metros cúbicos día. En caso de Argentina, por ejemplo, la venta hace 2014 era en el orden de 15 millones de metros cúbicos día, y ahora estamos hablando al 2022 de 10 millones de metros cúbicos día. Y ustedes saben que la empresa de gas al cual exportamos de Argentina ha señalado que a partir del 2024 aparentemente ya no nos comprarían gas natural. Y eso también es una gran oportunidad porque obviamente YPFB está haciendo todas las gestiones para buscar nuevos mercados en Brasil, y también es una nueva oportunidad para que nosotros como país ya no solamente estemos viendo exportar gas natural, sino poder industrializar, como ha dicho nuestro hermano presidente Lucho, de que podamos tener una nueva planta, una segunda planta de urea. Ahora bien, en este caso de lo que son ingresos por IDH regalías, yo me permito mostrar, estimados, lo siguiente. Es un cuadro de recaudación de
IDH y regalías, por ejemplo, el año 2016, el presupuesto que hemos estimado para esa gestión era de 10.000 millones, más de 10.000 millones, pero ese año lo que efectivamente recaudamos es de 9.500 millones de bolivianos. El 2017-18 pasa lo contrario, pero al año 2019 estimamos 12.000 millones y recaudamos 10.000 millones. Lo mismo pasa el 2020-2021. Si se fijan, esto va a depender mucho de la variación del precio del petróleo, así como también de la venta de gas. Pero no ocurre eso en el año 2022, ¿no? En el cual la recaudación por IDH supera a lo presupuestado. Entonces, esto es un elemento muy importante. Puede variar, ¿no? Puede variar la recaudación por estos conceptos, dependiendo de cómo vayamos generando dependiendo de cómo se vaya comportando el precio del petróleo a nivel internacional y los volúmenes de venta que también van a incidir en la recaudación de estos ingresos. Entonces, ahí nosotros le quedamos claro, para nosotros no existe ningún recorte presupuestario, como ellos señalan, porque obviamente recién estamos comenzando, estamos formulando el presupuesto del siguiente año, y el siguiente año, 2024, recién se va a materializar. Si podemos volver a ver el cuadrito ese que nos ha mostrado, por favor. Creo que lo presupuestado el último año con lo que están presupuestando este año es casi lo mismo. Exacto, mira, si se fijan, es similar a las de periodos pasados, ¿no? En la barra azul, que va a depender siempre, como le digo, ¿no? Va a depender siempre de la variación de los precios del petróleo y también de los volúmenes de venta de gas natural. Entonces, obviamente, nosotros no podemos, tenemos que ser bien prudentes y responsables a la hora de estimar los ingresos, ¿no? Por hidrocarburos, y no generar una falsa expectativa hacia la población, ¿no? De que, o hacia las instituciones, de generar y hacer creer, digamos, que van a recaudar más recursos por esos conceptos. Ahora, si recaudamos más el siguiente año de lo que estamos presupuestando, es decir, de estos presupuestos del IDH y regalías, con seguridad van a tener más ingresos que se va a distribuir. ¿Por qué razón? La ley marco de autonomías y la ley de hidrocarburos señala que una vez que se recaudan los ingresos, automáticamente se distribuye a las regiones estos recursos. Entonces, eso es un elemento muy fundamental. En ese cuadro que usted está viendo en la pantalla, por ejemplo, las transferencias, y en este caso es para departamento de Santa Cruz, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el 2024, ¿no? Las transferencias por IDH y regalías para el departamento de Santa Cruz van a alcanzar a 1.243 millones, que es incluso mucho más que el año 2020, mucho más que el año 2021 y 2022, en tema de presupuesto. Pero lo que efectivamente se va a recaudar puede variar, como en el cuadro se está mostrando, en el gráfico que se está mostrando en la pantalla. Vamos a pasar a otro lío que tenemos coyuntural actual en la ciudad del Alto. Has visto, los choferes se han ido nomás al paro. Sí. Nada los pudo detener, no están de acuerdo con esto de las multas digitalizadas, ni con el control de las placas, el cambio que se quiere hacer, pero también están queriendo nomás por ahí subir el costo del pasaje. A ver, vamos a ver primero cómo está el panorama, el paro, todo eso. Hemos invitado como siempre a don Elvin Linares, él es vocero de la alcaldesa Eva Copa, allá en la ciudad del Alto, siempre tiene la gentileza de atendernos, así que ya le damos la más cordial bienvenida como siempre. Elvin, buen día. Antonio y Rubén, les saludamos. Antonio, muy buenos días, estimado Rubén, a la audiencia del programa. Bueno, como municipio prestos a informar en que tú lo acabas de decir, es un conflicto de repente que lo hemos asumido, lo hemos cargado como municipio, pero había que hacerlo porque muchos años lo hemos dejado y han habido autoridades que solamente lo han visto de palco. Pero ahora hay que hablarlo, hay que decir, hay que sentarse y bueno, ha conflictuado un poco más de repente los problemas que tienen al interior los hermanos transportistas y que ahora lo fusionan en este paro de 48 horas a un tema local, a un tema municipal que ya estuvo avanzando. Ya habíamos salido de la etapa de visitas de la Federación de Choferes del Alto a cada distrito por distrito ya se habían reunido
y había un avance, ¿no? Todavía está por verse algunos distritos que han quedado en statu quo, porque tenían observaciones y era bueno y es saludable. Lo que ha propiciado el municipio es el diálogo entre el vecino que ha tenido que manifestarse en esta oportunidad, al transportista que ha venido a exponer también sus motivos y razones, y entre ambos han escuchado sus versiones propias frente a frente. Eso ha propiciado el municipio y bueno, vamos a seguir avanzando. Si bien este tema ha sido colado de repente en su pliego de peticiones, que es amplio, no estamos lejos de poder convocar nuevamente, ya es la segunda nota que sale ahora de parte de nuestra primera autoridad municipal hacia la familia del transporte, para reunirnos, si es posible, hoy día mismo tenemos que volver a sentarnos y resolver el problema que tenemos encima. Ellos arguyen que ya no es posible sostener la tarifa de un boliviano. Arguyen de que en todo el país somos el único municipio, imagínese, tan grande ciudad, que mantenemos el pasaje de un boliviano. Sin ir lejos, en Oruro hay un pasaje de 1.50, en La Hollada de 2. Y bueno, arguyen también de que hay un alza en los repuestos, la escasez de dólares. Bueno, ha subido mucho el tema del mantenimiento automotriz. Por el otro lado, nuestros hermanos conciudadanos arguyen con claridad que hay un abuso de parte de, no todos, pero muchos de los transportistas que nos están imponiendo tarifas, especialmente en horas pico, de forma indiscriminada y no autorizada. Están arguyendo nuestros conciudadanos que lo que ha traído perjuicio a la ciudad ha sido esto de el trameaje. No sé quién ha inventado el trameaje y eso es lo que le trae perjuicio a la ciudad. Quieren que se elimine el trameaje, quieren que se elimine las paradas improvisadas, que hasta mal aspecto le dan a nuestra querida ciudad. Entonces, de ambos lados hay posiciones que tienen que ser escuchadas, oídas, y el municipio está para poder convocar nuevamente una y otra vez para sentarnos y alcanzar consensos. No queremos ir a la letra muerta como sugiere la señora Vilma Lanoca, que dice hagamos un estudio de costos de nuevo y todos nos sujetaremos a este estudio de costos. Y bueno, el estudio de costos último que se hizo en la ciudad data del año 2015, donde la empresa Gerenza indica que deberíamos pagar los salteños 1,80 centavos ya en el 2015. Imagínense cuánto va a salir, estimado Antonio, Rubén, este nuevo estudio de costos fríamente calculado. Seguramente va a sobrepasar los 2 bolivianos, 2.50. Y eso es lo que menos queremos. Queremos encontrar entre salteños una solución, dialogando y buscando solución entre propios salteños, sin ningún tipo de injerencias, sino entre nosotros mismos. Ha surgido el problema, lo tenemos que enfrentar. Para eso hemos sido electos y lo entiende muy bien nuestra primera autoridad municipal. Vamos a afrontar todos los problemas que vengan. Para eso el pueblo ha confiado y buscar entre todos una solución donde no haya ni ganadores ni perdedores. Todos estemos de repente regularmente atendidos. 9 de la mañana con 6 minutos. A esta hora estamos en contacto con el jefe de la bancada de diputados de la Cámara de Diputados, Andrés Flores. Nos preocupa la lentitud, la lenidad, los desacuerdos en el afán de reencaminar las elecciones judiciales. Las elecciones judiciales deberían desarrollarse este año. Hay voces en sentido de que no va a haber elecciones, va a haber elecciones. De esto seguramente tiene más claridad el diputado Andrés Flores. Diputado, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Como jefe de bancada, nuevamente preocupado sobre este tema. Imagínense, nosotros como jefe de bancada y con nuestro presidente de la Cámara de Diputados habíamos convocado a una reunión los jefes de bancada de Cámara de Diputados, en una reunión se ha podido acordar de llevar adelante las elecciones judiciales prácticamente, pero también acá queremos denunciar públicamente donde que también ha trabado, ha estado obstaculizando es el Tribunal Constitucional, y después de que el Tribunal Constitucional
ha dado un resultado. Como jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, nosotros, la propuesta es llevar adelante a las elecciones al órgano judicial. Por lo tanto, en esta reunión se ha acordado de conformar una comisión con las 3 fuerzas políticas de los diputados, como Movimiento al Socialismo, como creemos también, y lo que es Comunidad Ciudadana. En el sentido, la última reunión convocada por nuestro vicepresidente, el presidente nato de la Asamblea, también se ha planteado conformar una comisión, ¿no?, de las fuerzas políticas. Mira, imagínense, ha habido un avance, creo que ha habido ya, ¿no?, donde que se ha empantanado. Queremos decirle a nuestros colegas diputados de la oposición que colocan trabas, ¿no? Yo creo que ese tema queremos denunciar. También yo estaba escuchando este fin de semana a la senadora Barrientos diciendo que diputados que nosotros, el Movimiento al Socialismo, siempre es llevar la elección al órgano judicial. En ese sentido, esperemos que nuevamente el transcurso desde el día de hoy o el transcurso de mañana, si nuevamente se instale esta comisión, porque prácticamente no está roto el diálogo, más lo contrario es acá, se ha dado un pause, es lo que la han planteado del Movimiento al Socialismo. En ese sentido, esperemos que puedas mejorar. Quiero pedirles a nuestros diputados, senadores de la oposición, no coloquemos trabas o chantajear a este consenso, porque lo que ellos pretenden es de que 2 temas fundamentales en que quieren obstaculizar. Primero, el tema de la preselección que se va a hacer. Imagínense, se van a presentar, por ejemplo, en agroambiental son 14 postulantes que tenemos que tener, pero ellos plantean que en este agroambiental se presenta un 50 o sean 60 que vayan todos al órgano electoral. Eso es lo que plantean, eso es un absurdo, no se puede realizar, no puede estar seleccionando en el Tribunal Electoral. Por lo tanto, yo quiero pedir a la oposición que dejemos de estar boicoteando la elección al órgano judicial. Por lo tanto, otro tema también que plantean, ¿no?, de poder obstaculizar a este proyecto de ley es indicando que todos los que son calificados, imagínense, estamos hablando de Tribunal Agroambiental, si son 30 o 20, todos una sola bolsa, entren con una sola votación. Entonces creo que eso es ilegal, no se puede hacer, sino acá tiene que ser la votación individual. Por lo tanto, y eso nosotros pedimos a la reflexión a nuestra senadora Barrientos, a nuestros diputados de Comunidad Ciudadana, que creemos. Y entonces, si mejoramos estos 2 puntos, yo creo que va a ir adelante. Pero también sabemos muy bien, el tiempo ya nos está pisando, pero yo creo que acá ha sido muy claro el planteamiento del bancada del Movimiento al Socialismo, también con los diputados, ¿no? En una reunión se planteaba qué hacemos, porque no sabemos muy bien, el Tribunal Electoral no nos quieren dar, no quieren ampliar, o sea, no quieren coartar la agenda de los 90 días. Entonces, en ese sentido, claro, prácticamente no nos alcanza el tiempo, pero esperemos que transcurso desde el día de hoy, entre mañana, nuevamente se pueda reinstalar para seguir debatiendo y discutiendo sobre este tema. ¿Hay convocatoria específica para la retoma de diálogo en la Comisión Técnica, diputado? Mira, nosotros habíamos conformado, ¿no?, una comisión. Entonces, dentro de esta comisión tendría que tal vez nombrarse, creo que no se ha realizado, pero nosotros vamos a pedir a nuestro vicepresidente, el presidente nato de la Asamblea, que pueda convocar a esta comisión nuevamente, porque no hay en este momento quien convoque. Los que tenemos informaciones, nosotros habíamos dado tarea a la comisión, sean diputados, senadores y los técnicos que están dentro de esta comisión, pero no han conformado quién va a dirigir este tema. Pero nosotros estamos viendo en este momento de que nuevamente nuestro presidente nato de la Asamblea pueda convocar y reinstalar nuevamente esta comisión. ¿Están coordinando con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral alguna reunión, diputado? Mira, ya ha habido una reunión, convocado las 3 fuerzas políticas, bueno, que en eso plantearon, ¿no?, se puede acortar o recorrer la fecha, ¿no?, por lo menos unos 15 días, si bien es el 3 de diciembre, ¿no?, por lo menos llevar las elecciones el 15 de diciembre.
entonces en 15 días ya el órgano electoral pueda ya imprimir los credenciales. Entonces creo que ellos se han puesto no han aceptado. Entonces todavía hay una espera que se pueda nuevamente convocar, reunirse y seguir planteando, pero si no se llega a esto, yo creo que no hay otra forma de ampliar o hacer una ley corta de 30 a 60 días para que se pueda llevar las elecciones al órgano judicial. Porque no hay otra forma, no hay otra salida. Creo que es la mejor salida de un poco ampliar y nosotros seguir buscando el consenso para llevar a las elecciones. Nos vamos a una primera entrevista de nuestra edición de La Razón Radio. Estamos en contacto con Jorge Alvarado, él es presidente de la empresa siderúrgica del Mutún. Vamos a hablar con él sobre los proyectos, sobre las obras, cuánto avance tiene el proyecto así gigante que se está construyendo en Mutún, allí en Puerto Suárez. Así es, le damos ya la más cordial bienvenida. Don Jorge, ¿cómo está? Un abrazo fuerte. Antonio y Rubén le hablamos. Bienvenido a La Razón Radio. Primero agradecerles por este contacto para informar, como mencionaban, sobre el avance de ese gran proyecto que es el complejo siderúrgico del Mutún, un proyecto que tiene ya más de 50 años y que no se ha podido hacer realidad debido a que los gobiernos de anteriores décadas no les interesaba la industrialización del país, no les interesaba producir nuestro acero, no les interesaba explotar ese gran cerro que está durmiendo, que es el cerro del Mutún, con las reservas entre las más grandes del mundo, con 40.000 millones de toneladas. Pero felizmente ahora ya estamos avanzando con la construcción del complejo siderúrgico y hemos tenido la grata información para todo el país sobre la llegada de uno de los equipos más importantes para el complejo siderúrgico del Mutún. Nosotros le llamamos el corazón del complejo siderúrgico del Mutún, porque ningún complejo siderúrgico no puede operar, no puede funcionar, no puede producir acero si no tiene este equipo, que es el reactor. El reactor, como decía, es el corazón de todo complejo siderúrgico, donde se produce el hierro esponja. ¿Qué es el hierro esponja? Nosotros tenemos 5 plantas en la cadena productiva de este complejo siderúrgico, y la primera planta es la planta de concentración por donde alimentamos al complejo con la materia prima, que es el hierro del Mutún. Ahí se produce una serie de moliendas de diferente tamaño hasta llegar a un estado de polvo. Es esa la función principal de la planta de concentración, o sea, la trituración, la molienda hasta llegar a un estado de polvo. Y ese polvo pasa a la planta de pelletización. Allá se forman pellets, unas bolitas de un tamaño de unos 8, 9 milímetros, y esos pellets luego pasan a la planta de reducción directa del hierro, donde justamente ha de estar instalado este reactor que acaba de llegar, que ha sido construido en México con tecnología de punta, tecnología mexicana, tecnología, el DRI va a tener tecnología norteamericana, va a tener tecnología italiana, de manera que esta planta del DRI, que es lo que le llamamos, es aquí donde se ha de producir el hierro esponja, una vez se elimine las impurezas que tiene el hierro
original, pero además también se ha de mejorar la concentración de hierro. Y ahora vamos a seguir hablando, pero en el otro campo del quehacer nacional, del quehacer diario que tenemos, Rubén. Sí, vamos a saludar a Hortensia Jiménez. Ella es la directora general ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, ABEN. Vamos a hablar también de la llegada de nuevos equipos. De otros reactores. De otros reactores, pero esta vez relacionados al campo de la salud. Hortensia, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Bienvenida. Cuéntenos de este nuevo equipo que está llegando a Bolivia, de qué se trata, cómo lo vamos a utilizar, cómo nos va a beneficiar. Cuéntenos, por favor. Bueno, lo que ya llegó y lo anunció nuestro presidente el pasado domingo, llegó la vasija, que es un componente primordial para lo que es el reactor nuclear de investigación. Y bueno, la vasija es un componente fundamental en el sentido que es el que concentra, el que alberga el núcleo del reactor, ya, y nos permite a nosotros hacer la producción de neutrones. Es decir, tiene un nombre muy sencillo que es vasija, pero en realidad es una vasija y por dentro se parece mucho a lo que es un tipo de colmena, pongámosle así, y es ahí donde van a estar el combustible y también lo que son las varillas de control, ¿no? Para lo que es la reacción y la producción de neutrones. Entonces la vasija es un componente fundamental porque te sirve no solo para coger el núcleo del reactor, sino también que te permite también hacer el control para que no salga hacia afuera lo que es la radiación. Entonces, es un componente importante para nosotros como ABEN, porque estamos en una etapa de transición ya con la llegada de la vasija de lo que es la construcción civil, ¿no? De los edificios del reactor, del edificio de ingeniería y el edificio propiamente del reactor, y lo que es ya el inicio de una etapa de montaje, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental y también es una muestra de lo que es el avance en obra, ¿no? Hortensia, ahora, ¿qué impacto va a tener? ¿Cuál va a ser la utilidad? ¿Y cómo le va a beneficiar a la gente, al trabajo que ustedes hacen, esta vasija y el reactor? Bueno, con la vasija vamos a poder tener reactor, sin ella es difícil, ¿no? Pero en términos generales, un reactor de investigación es una instalación que está hecha para la producción de neutrones. Básicamente, un reactor de las características que nosotros tenemos, de 200 kilovatios de potencia, de piscina, nos va a permitir sobre todo hacer la formación de recursos humanos, es decir, todos los estudiantes, profesionales, investigadores del área científica, ¿no? De las ciencias puras, o del área tecnológica, que es el área de ingeniería, van a poder trabajar, aprender, estudiar todos los fenómenos del área nuclear, ¿no? Ya sea en el área neutrónica, en el área, atómica, básicamente, ¿no? Pero, digamos, en términos prácticos de utilización y de servicios que puede dar un reactor de investigación de estas características, va a permitir también a nuestros sectores productivos, por ejemplo, el área agrícola, a partir de la producción de radioisótopos que vamos a poder realizar en el reactor nuclear de investigación, evaluar, por ejemplo, la fertilidad de suelos, evaluar también la cantidad de fertilizantes que requiere un suelo, hablamos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, y también podemos, con la producción de radioisótopos del reactor, evaluar lo que es cuánto consume, digamos, los cultivos en términos de micronutrientes, macronutrientes. Bueno, si hablamos de otras áreas, por ejemplo, en el área minera, para nosotros es importante porque a través del laboratorio de activación neutrónica que va a tener este reactor de investigación, vamos a poder también identificar, por ejemplo, tierras raras, ¿no? Que es difícil de identificarse en laboratorios químicos convencionales, ¿no? Y, por ejemplo, otro tema importante donde nosotros estamos trabajando y queremos trabajar con el reactor es lo que es la hidrología isotópica, es saber cuántos años tiene un acuífero,
por dónde salen los, ¿cómo se llaman? Los recursos hídricos subterráneos, los recursos hídricos superficiales, y nos va a permitir, es un buen instrumento que nos permita a nosotros hacer una gestión sostenible del recurso agua que hoy por hoy y en el futuro se va a volver tan crítico, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. Tenemos en lo que es arqueología, en la parte forense, tiene un sinfín de usos prácticos también el reactor de investigación. ¿Para cuándo están calculados los tiempos, Hortensia, para que comience ya a operar y hacer todos estos beneficios que nos está contando? Bueno, nosotros esperamos que el reactor esté ya en las pruebas finales para el 2025, ¿no? Eso es la programación que tenemos. Estamos corriendo con los tiempos, estamos ajustados, por supuesto. Ustedes saben, Rosatom es la empresa que ha estado a cargo, y por supuesto algunas afectaciones en logística hemos tenido debido a bueno, los temas internacionales que todo el mundo conoce, pero estamos ajustándonos para poder llegar al 2025 con el reactor ya en pruebas finales. Tenemos entrevista en este momento con el viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, don Max Enríquez, a quien ya le saludamos. ¿Cómo está, doctor? Le saludan Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día. En otras funciones ya Max Enríquez, seguramente preocupado por los casos de distintas enfermedades que están afectando a los cruceños en particular. Para empezar, ¿a qué se debe este fenómeno, Max? ¿Es cíclico o hubo algún descuido de las autoridades departamentales de salud? Porque no solamente es meningitis, hubo casos, varios casos, ¿no? De otras enfermedades desde diciembre del año pasado. Max. Sí, pues tenemos que decir que, bueno, el resultado del descuido durante la pandemia, de no llegar a los establecimientos a vacunar a nuestros niños, tiene un efecto, y este es el resultado de eso, ¿no es cierto? Descuidar un esquema de vacunación cuando teníamos niveles muy buenos, diríamos nosotros, no excelentes, pero buenos, arriba del 82, 85%, 87% de vacunados, y hoy cerrando con 69, 70%, pues hace que haya un acúmulo de susceptibles. ¿Qué quiere decir? Un montón, un grupo de niños no vacunados que estamos poniendo en riesgo la salud de ellos, pero también del resto de la población. Entonces, este es el resultado de no mantener las acciones, de no mantener esos esquemas de vacunación completos. Nos descuidamos y reaparecen estas enfermedades. Y claro, casualmente, pero tampoco no es tan casual. Sabemos que Santa Cruz, una ciudad, un departamento tan grande que alberga y trae turismo, vienen gentes migrantes de otros departamentos. Entonces, todo esto confluye cuando hablamos de estas enfermedades. Y ahí está tosferina desde octubre, noviembre del año pasado. Hemos tenido casos de meningitis hace unas semanas atrás. Bueno, van a seguir apareciendo estas enfermedades en la medida que no vayamos atendiendo programas como son los de prevención a través de vacunación. Viceministro, si nos puede reportar, por favor, el diagnóstico de la situación de salud en Santa Cruz, qué enfermedades están afectando, qué enfermedades generan preocupación. Pues nos preocupa todavía tosferina, aunque han bajado los últimos días el número de casos. Hemos reportado 6 casos el 15 de agosto. Todavía estamos hablando de que tenemos como 789 casos acumulados desde la gestión pasada. Hay casos activos como 345, hay 8 fallecidos. También se han recuperado más de 436 pacientes o personas, y eso nos está mostrando de que tenemos que seguir trabajando en el departamento para que estos 740 casos no vayan aumentando. Han habido casos en Beni, en Pando, en La Paz, en Oruro, en Chuquisaca, que han asimilado también con mucha responsabilidad y han sido más contundentes, diríamos nosotros, en el bloqueo que se ha establecido allá para este grupo o en este brote.
En Santa Cruz hemos tenido serias dificultades cuando se inició los casos de tosferina, han habido 36 días de paro y ahí estaba pues el resultado, ¿no es cierto? No hemos podido controlar porque nuestras brigadas no se podían desplazar para poder hacer un control oportuno y hoy estamos sufriendo esto. Pero nada, tenemos que seguir trabajando, hemos enviado brigadas, están trabajando las brigadas, el día de ayer se han aumentado muchas más vacunadoras para seguir y cumplir con un plan establecido, coordinado entre el Ministerio de Salud, el CEDES y el municipio. Doctor, ¿cómo está? Buen día, un gusto conversar otra vez con usted. Antonio le saluda. ¿Cómo está, Antonio? Quería que nos explique un poquito, porque hay mucha preocupación también en Santa Cruz por esto de la meningitis. ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Cómo se contagia? ¿Qué tan peligrosa es? Cuéntenos. Y al mismo tiempo también, ¿qué datos hay en Santa Cruz? Miren, en Santa Cruz se han presentado tres casos. La meningitis es una infección inflamación en el cerebro, en unas capas como piel que cubre el cerebro, diríamos unas membranas, de ahí se llaman meninges, de ahí viene el término de meningitis, porque hay una inflamación de estas. Esta va a provocar pues algunos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, rigidez del cuello, que serían entre los síntomas más importantes a tomar en cuenta. Y bueno, ¿a través de qué o por qué? Porque hay una circulación de virus y hay bacterias, ¿no es cierto? Pero también tenemos que mencionar que al tener esta enfermedad, es una enfermedad también para nuestros niños controlable y a través de la vacunación. Tenemos una vacuna que es muy importante que se las aplique, una antineumocócica llamamos, que son los neumococos, la principal fuente, y también tenemos para la meningitis. Entonces, es importante considerar estas dos patologías, o más bien estos dos agentes patógenos para poder hacer el control. Es una enfermedad que realmente preocupa porque puede ser y es mortal, ¿no? Es fulminante, también es muy rápidamente, se disemina al estar afectado el cerebro, compromete órganos vitales muy importantes y pues el resultado es muerte. Hemos tenido 2 casos de muerte, 2 personas que estaban recluidas en la cárcel en Palmasola, una señora de 46, otra señora de 26 años, aunque estos eran provocados por Neisseria meningitidis. El caso de la menor de 5 años es por Streptococcus pneumoniae, entonces es fácilmente controlable si es que tenemos esquemas de vacunación también completos. Vamos a entrevistar, Rubén, sí, lo podemos anunciar ya. A Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de la República, del Estado, además expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Con él vamos a hablar, amigos, de todo esto que nos preocupa, pero por supuesto a todos los bolivianos. La crisis en nuestro sistema judicial, pero además este entuerto, en este callejón sin salida en el que se han metido la Asamblea Legislativa con esto de las elecciones judiciales. No hay nada, como decimos hoy en nuestros titulares, punto cero, punto muerto, como le quieras llamar, pero no avanza para nada. De todo eso vamos a hablar entonces con don Eduardo Rodríguez cuando tengamos la comunicación lista. Para el contexto, Eduardo Rodríguez Belcé en 2005 era presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia se llamaba entonces. En ese entonces. Ante la renuncia de Carlos Mesa a la presidencia, Carlos Mesa, recordarán ustedes, ha sido presidente por sucesión constitucional cuando renunció en 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada. A la renuncia de Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Belcé se hizo cargo de la presidencia de la República de entonces. También habían renunciado los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores, por eso es que la sucesión llegó a la Corte Suprema de Justicia. Por esa sucesión, Eduardo Rodríguez Belcé fue presidente de la República en 2005. Convocó a elecciones que ganó Evo Morales y, como ocurre,
entregó el poder el 22 de enero a Evo Morales. Buen día, Eduardo Rodríguez. Presidente, le saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Para comenzar la entrevista, Eduardo, quisiéramos pedirle, dada su experiencia, por supuesto, una pequeña evaluación de cómo ve al sistema judicial en este momento. Fíjese que hay muchas voces, esto de las elecciones judiciales, que parece que no avanza, en fin. ¿Cómo ve a nuestro sistema judicial, Eduardo? Bueno, este es un tema recurrente, en tanto la crisis de su desempeño, de la confiabilidad, de su imparcialidad, se manifestó hace mucho tiempo atrás e incluso después de la reforma constitucional de 2009. Hay que recordar que fue el propio presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera de entonces que expresaron su consternación por la inviabilidad del sistema judicial, y ya se empezó a debatir sobre la necesidad de generar transformaciones. Lamentablemente, a mi juicio, este debate, que debería ser constituyente, es decir, debería tocar las raíces de la propia Constitución, se fue diluyendo a través del tiempo y los plazos se acortaron y nos vuelve a tomar la emergencia de que los órganos de poder no hicieron lo que debían en su tiempo. Pero para resumir, yo diría que la crisis judicial, la crisis de un servicio público que debería ser eficaz, imparcial y accesible, es de larga data. Yo creo que no hemos superado esa costumbre inicialmente republicana, luego a través del Estado plurinacional, de que la justicia sea un órgano de poder que merezca la atención y los recursos y el seguimiento necesario. Para la clase política en todos los tiempos, la justicia no ha sido lo importante, y esto se ha reflejado en la escasa atención a su presupuesto, en la escasa atención a la actualización de la normativa, de los códigos, a la inexistente política criminal, política penitenciaria, a la cooptación del Ministerio Público, etcétera. Puedo seguir adelante. Vivimos una crisis estructural hace mucho tiempo y lamentablemente los líderes políticos no le dieron ni le siguen dando la atención suficiente. Yo creo que este es un tema estructural de Estado, es un pilar democrático que mantiene esa desatención por parte de quienes ejercen el poder público y tienen a su cargo la política en procesos democráticos. ¿Cuál será el trasfondo de esta inacción de parte de los poderes y del sistema político, expresidente, considerando de que hubo intentos desde hace varios años de, por ejemplo, usted decía, un debate constituyente, una reforma estructural? Hace unos años nomás, nada más al llegar al poder, Luis Arce, el ministro de Justicia Iván Lima, convocó a un grupo de notables, así llamó, en el que incluso lo incluyó, y fracasó ese intento. ¿A qué se debe? ¿Cuál será el trasfondo? ¿Por qué hay ese desinterés político en la atención a este problema que preocupa a los bolivianos? Yo me atrevo a sostener que es el interés en controlar y ejercer ciertos niveles de presión utilizando los tribunales para intereses sobre todo político-partidarios, sino personales en muchos casos, y esto está explícitamente demostrado en el incremento, por ejemplo, de detenciones preventivas. La población penitenciaria en este país se ha más que duplicado en los últimos 20 años. El número de presos sin condena detenidos preventivamente, esto es, gente que tiene acusaciones pero no tiene procesos que sean ágiles, oportunos y que definan su situación jurídica, ya supera a las 10,000 personas. No hay una política criminal que oriente cómo el poder, el Ejecutivo, la policía, el Ministerio Público, ejercen ese poder
de detener a gente, ponerla entre rejas y olvidarse de ella. Y somos el país en el que tenemos mayor número de presos sin condena, lo cual es absolutamente ajeno a una política de derechos humanos. Entonces, para responder de manera sucinta, es el ejercicio de poder público, el ejercicio de poder controlar la libertad de las personas, y en otros ámbitos también. No hay un derecho administrativo en pie que permita contestar y poner en términos de un tribunal independiente los actos del Estado, del órgano ejecutivo. No existe coordinación y cooperación entre poderes. En suma, hay un ejercicio abusivo de poder frente al órgano judicial, que desde la Constitución del 2009 perdió fuerza, no tiene una cabeza visible. Eliminaron la figura de la presidencia de ese órgano de poder, ya no es parte de la sucesión presidencial, y tampoco tiene una cabeza que le permita tener un cuerpo orgánico que haga frente a los otros poderes, o por lo menos coordine y coopere con el resto de los poderes públicos. Eduardo, ¿diría usted entonces que la reforma constitucional de 2009, lejos de ayudar a que se potencie el sistema judicial, jugó en su contra? Bueno, yo me he referido a este tema de manera escrita, sosteniendo que esa reforma tuvo algunas luces, pero muchas sombras. Las luces pueden encontrarse en el hecho de que Bolivia finalmente adopta un principio de pluralismo jurídico para poner a tono aquello que no hizo el Estado, de admitir que hay otros sistemas u otras formas que, sobre todo en el ámbito rural, contribuyen al ejercicio de la justicia, la paz comunitaria, y que puede contribuir a dar un equilibrio en la administración de justicia como una forma de resolver armónicamente, de manera restaurativa, los conflictos. Lamentablemente, en el ámbito orgánico, en el ámbito que organiza la justicia, se centraliza más, ya no corresponde a un Estado plurinacional descentralizado y con autonomías, y más bien se concentra en Sucre, en una distribución orgánica con gravísimas falencias que tienen que ver con las competencias mal distribuidas. Por ejemplo, se ha eliminado la competencia contenciosa administrativa, que es tan importante, que antes estaba a cargo de la Suprema o del Tribunal Supremo, y hoy está en un tribunal agroambiental que no ejerce esa competencia. Se han desfigurado las competencias de un tribunal constitucional, que se le han expandido salas constitucionales, y que hoy, a mi juicio, ejercen un poder excesivo en el ámbito del diseño constitucional. Prácticamente el Tribunal Constitucional es el último decidor de la voluntad constituyente y de cuanto llega a sus manos, y esto es prácticamente todo lo que se resuelve en tribunales ordinarios. Se ha vuelto una cuarta instancia, se ha desfigurado la esencia de sus niveles de justicia constitucional, y sobre todo se ha mal entendido la idea de que eligiendo a jueces por el voto popular se los iba a investir de una suerte de sabiduría e independencia que iba a solucionar el problema de la justicia. A mi juicio, y lo dije en su tiempo, esta fue una decisión que debió haberse reflexionado con mayor cuidado, porque mostró ser ineficaz en 2 elecciones sucesivas, y en esta tercera nos pone en un brete de muy difícil solución, porque hay un diseño constitucional que debería revisarse y que tiene que ver con un tema transversal muy complejo del sistema judicial, que no se va a resolver eligiendo 26 ciudadanos. Importa un diagnóstico mucho más amplio en todo orden, y que es por donde debería empezarse a trabajar, pero no noto que haya un liderazgo de las autoridades para ocuparse de estos temas. Más se desentienden de él y juegan con la opinión pública y con el propio órgano legislativo, donde no parece haber consenso de nada.
A ver, vamos a continuar hablando de esto y de otros temas más. Estamos ya con otra asambleísta en contacto. Le vamos a agradecer mucho a doña Daisy Choque, ella es diputada por el Movimiento al Socialismo. Le vamos a agradecer siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Bienvenida, diputada. ¿Qué criterio tiene, diputada? Estábamos hablando con Rubén acá de que hay un silencio absoluto en la Asamblea Legislativa, ni el presidente nato de la Asamblea Legislativa, ni los presidentes de las cámaras, nadie se pronuncia, no tenemos noticias de cómo va a avanzar finalmente esto de las elecciones judiciales. ¿Qué criterio tiene usted, diputada? Bueno, primero que como Asamblea Legislativa Plurinacional es nuestro rol constitucional hacer el trabajo de la preselección de las altas autoridades judiciales. Dentro de ello y en cumplimiento de ello se ha conformado la comisión mixta, donde está compuesta por diputados y senadores de las comisiones de Constitución y de Justicia, quienes empezaron en este caso haciendo el trabajo el 3 de marzo. El 3 de marzo aprobábamos el primer reglamento para poder hacer esta preselección. Sin embargo, lamentablemente han habido más de una acción presentada primero por magistrados que están ahora, uno de ellos, Olbisegües, luego pareció que se solucionó este tema, se presentó una acción de inconstitucionalidad por el parlamentario, jefe de bancada nacional de Creemos, y esto pues ha emitido un fallo, y lógicamente esta situación ha retrasado algo que de alguna manera estaba planificado para cumplir en los tiempos establecidos y el 3 de enero poder tener ya nuevas autoridades judiciales posesionadas. A partir de la sentencia constitucional, que por cierto también demoró prácticamente de los 45 días al día 44 sacó la sentencia, que podía haberlo hecho un poco más rápido y nos facilitaba mucho las cosas. Sin embargo, ahora estamos con el tiempo prácticamente bastante corto y cuando se quiere se puede, dicen, ¿no? Entonces aquí ya todo depende de la capacidad, primero de las presidencias de ambas comisiones, ¿no? El trabajo que ellos puedan realizar, pero también de la predisposición que tengan los diputados, tanto de oficialismo como de comunidad ciudadana y de Creemos. Ha habido ya un intento, ha habido una reunión a la cabeza de nuestro presidente nato de la Asamblea Legislativa, en este caso el hermano David Choquehuanca. A partir de ahí se ha conformado un comité extraordinario donde están también representados por los 3 frentes políticos, ¿no? Presidencias de cámaras y las comisiones correspondientes. Sin embargo, todos muestran, en este caso, el interés de tener las autoridades electas ya en enero. Sin embargo, llegado el momento, lo que se sabe, porque yo no soy parte de ninguna de las comisiones, lo que se sabe es que en estas reuniones habrían pedido ya no solamente el 2/3, sino por unanimidad, y esto pues es muy difícil lograrlo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, acá va a ser posible siempre que los 3 frentes tengan la predisposición y quienes están dirigiendo esta comisión también tengan la capacidad de cohesionar, ¿no? De poder generar un entendimiento entre ellos y lamentablemente hoy por hoy toda la Asamblea Legislativa de alguna manera nos encontramos preocupados por los tiempos, por la falta de entendimiento, porque es la comisión quien tiene que hacer primero el trabajo y luego derivarlo al pleno, que es donde ya todos los diputados y senadores lo tenemos que ver. ¿Hay algo programado, diputada, alguna convocatoria para sesión, ya sea de las plenarias o tal vez de las comisiones? Y sé que usted no pertenece a ninguna, pero de repente sabe si hay alguna convocatoria por ahí. La convocatoria en plenaria no puede haber para este tema porque las comisiones no han emitido un informe correspondiente. Una vez que la comisión emita un informe, está en la obligación ya, en este caso el presidente nato de la Asamblea, convocar a una asamblea para justamente aprobar lo que propongan, en este caso dentro de las comisiones, ¿no? Ahora mismo, al no ser parte de ninguna de las comisiones, no tenemos información de qué es lo que está sucediendo. Esperemos que la hermana Patricia Arce pueda de alguna manera también informarnos a todos y saber qué es lo que se pretende hacer, porque de otro modo estaríamos defraudando a la población y es algo que por lo menos quien habla como diputada no quiere defraudar, decepcionar a la población. Vamos a seguir hablando de las disputas en el movimiento al socialismo
el frente político más grande que tenemos en el país, actualmente en el gobierno, y en el gobierno ya hace 16, 17 años casi, ¿no? Sí. Vamos a seguir con este tema, amigos, por eso hemos convocado también, y estamos al otro lado del Zoom, con don Williams Torres. Él es senador del Movimiento al Socialismo, a quien ya más le vamos a dar la cordial bienvenida. Bienvenido, senador, ¿cómo está? Antonio D'Alenzi y Rubén Atahuichi, le saludamos. Senador, usted está viendo, no sé si de palco o indiferente, la crisis que está sufriendo el Movimiento al Socialismo. Acaba de, como decía mi compañero, de acentuarse la crisis con el anuncio de juicio por parte del ministro Iván Lima por difamación y calumnias contra el expresidente Evo Morales. ¿Qué criterio tiene de esta situación que está sufriendo el MAS? Bueno, es inevitable, pero además inocultable la crisis por la que atraviesa mi organización social. Pretender tapar sería un grave error. Sin duda alguna, estamos atravesando por un momento muy difícil, fundamentalmente en lo político. En lo ideológico es muy probable que todavía hayan algunas posibilidades de coincidencia, pero en lo político creo que ya eso está debidamente marcado. Por otro lado, creo que los desatinos de algunos funcionarios de Estado, como en el caso del ministro Iván Lima, ciertamente él no tiene ningún compromiso ni político o por ahí ni ideológico con el MAS. Entendemos que es un funcionario de Estado invitado y que, claro, la presencia de foráneos a la línea del instrumento ciertamente generan este tipo de desavenencias y desatinos, por sobre todo. Y en ese orden creo que por lo menos el ministro de Justicia, desde mi perspectiva, no tiene la talla, el tamaño ni el talante de un ministro de Estado, lo que ha hecho que él tenga que, en un momento de arrebato, creo que ha sido así, amenazar con juicios, etcétera, etcétera, algo que tiene su parangón con aquel funesto ministro de gobierno del régimen transitorio de Yanine Áñez, don Arturo Murillo, y que ciertamente en algún momento inclusive se presentaba en medios de comunicación en posesión de manillas, amenazando a ciudadanos bolivianos que no piensen igual que él en manillarlos, enjuiciarlos, encarcelarlos, etcétera, etcétera. Y esas son posturas ciertamente, desde mi perspectiva, nada democráticas, son posturas altamente dictatoriales que rayan hasta en el fascismo. Lastimosamente, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha traspasado la línea de lo democrático y ha entrado en este tipo de actitudes, de lo que ciertamente creo que todos los bolivianos sentimos vergüenza, porque no es posible, una vergüenza ajena, porque no es posible, decía, que un funcionario de Estado tenga que, y en un Estado democrático, tenga que estar acudiendo a estos canales de amenaza, de arrebatos, de intolerancia, etcétera, etcétera. Senador, sin embargo, Evo Morales acusó de estar planteando un negociado, el ministro Lima, a través de su bufete de abogados, con un proceso de $35 millones. ¿Qué criterio tiene de esto? Es una acusación cuyas pruebas todavía no han sido mostradas, por lo menos hasta donde sabemos. Mire, Rubén, si usted recuerda, hace algún tiempo atrás, un medio de comunicación colega de ustedes, un comunicador como es Junior Arias, de manera pública reveló esta situación, si ustedes recuerdan. Es más, hacía referencia que este bufete correspondía al hermano y que en este bufete se reunía de manera permanente el ministro Iván Lima, a quien además preguntaba el comunicador Arias si es que el ambiente que utilizaba para sus reuniones
que era un ambiente alquilado o prestado por el bufete de su hermano, y que en este bufete no precisamente se iba a conversar del tiempo, cómo estaba el tiempo en nuestro departamento, sino más bien se hablaba de transar casos. Entonces, creo que las evidencias están ahí. Creo que no hay, no sé por qué se rasga las vestiduras el ministro Iván Lima cuando públicamente esto se ha revelado. Ese es uno de los casos. En todo caso, habrá que preguntarle por qué en su momento no le contestó, no esclareció, no aclaró ante el señor Arias este tipo de aseveraciones públicas. No son trascendidos, no son comentarios de pasillo, sino son versiones que se han lanzado de manera pública a través de medios de comunicación. Pero ahora ya nomás vamos a dar la más cordial bienvenida. Hay algo que nos está preocupando mucho, Rubén. Hemos visto fotografías, hemos leído reportajes, hemos publicado nosotros también reportajes acerca de la situación del lago Titicaca. Ha bajado el caudal del agua, Rubén, en algunas fotografías lo hemos visto, y para eso hemos convocado ya a don Juan José Ocola. Él es presidente ejecutivo de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Juan José, ¿cómo está? Buen día. Primero, 1000 disculpas por la demora, pero aquí estamos. Bienvenido a La Razón Radio. Juan José, cuéntenos, por favor. Ya le decía, estamos preocupados, hemos visto fotografías, hemos leído algunos reportajes sobre la situación actual del lago Titicaca. ¿Ha bajado el caudal de agua? ¿En qué porcentaje? ¿Qué nos puede explicar sobre esto, por favor, Juan José? A ver, para poner un poco en contexto la situación, ¿no? Lo que está ocurriendo en toda esta gran cuenca endorreica, donde el lago Titicaca es el corazón hidrológico, ¿no?, del famoso sistema Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa, un territorio que tiene 145.000 kilómetros cuadrados compartido entre Perú y Bolivia, donde, vuelvo a incidir, el lago Titicaca es el corazón hidrológico. Ya desde 2001 se viene registrando disminuciones, un comportamiento que va con tendencia a la baja del nivel del lago Titicaca. Hay que recordar que el lago Titicaca, según los estudios establecidos hace muchos años y revelados en el Plan Director Binacional, que es el instrumento técnico de nuestra institución, el nivel promedio del lago Titicaca se estableció en 3.810. Desde hace un tiempo atrás, más de 21 años, a la fecha, más o menos por relación a este nivel promedio, habría disminuido casi 2,18 metros. Hay que aclarar un tema, ese es respecto al promedio, pero nosotros ahora tenemos un control diario de los niveles del lago Titicaca en la compuerta del río Desaguadero, y esto nos dice que actualmente la pérdida mensual del nivel del lago Titicaca está en promedio 12 centímetros. Estamos bajando cada vez, acercándonos a niveles un poco críticos, ¿no? Y el nivel crítico está por debajo de los 3.807. Sin embargo, esto hay que decir, si es preocupante, no hay duda que es preocupante, porque ya se nota los impactos en el medio ambiente. Sobre todo se están secando los totorales. En el lago Titicaca hay 60.000 hectáreas de totorales en todo este gran lago, y que dependen del agua. Y este totoral es el hábitat de más de 35 especies de aves, zonas de reproducción de peces nativos, desove, cría y hábitat, ¿no? Entonces, esto ya nos dice a nosotros que realmente estamos entrando en una fase un poco complicada, pero naturalmente. Aquí este es el efecto del cambio climático que ya lo tenemos encima, y quizás aquí la reflexión es la siguiente, ¿no? Creo que en nuestros países, Perú y Bolivia, tendríamos que tener una política preventiva, porque se sabe que este gran sistema es un gran sistema muy vulnerable a sequías o inundaciones. A lo largo del tiempo que se tienen registros, han ocurrido en 2 o 3 oportunidades grandes sequías. La más grande y más complicada en el año 43, de la cual no se tienen muchos registros sobre los impactos. Sin embargo, de 80, en el 90 también hubieron sequías. Si bien es cierto, esto es un tema que llama la atención, preocupación de los hermanos del campo y de todos los que dependemos del agua de este gran sistema.
lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer porque depende de la lluvia. Las lluvias han empezado a disminuir y por eso el lago Titicaca no ha tenido una recarga normal a través del tiempo. Juan José nos decía que se puede ver cómo está afectando todo esto a los totorales, por ejemplo, pero ¿estaría afectando también a la fauna que tenemos en el lago Titicaca o no? Claro, la fauna principalmente del lago Titicaca son aves y las aves viven en los totorales, ¿no? La ictiofauna, es decir, los peces nativos que se reproducen y habitan en las zonas de orilla, podrían ser afectados. Ahora todavía no estamos en ese nivel, sin embargo, estamos previendo de que hasta diciembre, si no hay lluvias a partir de noviembre, es posible que tengamos una disminución de 40 centímetros más y quizás empiece a afectar esas zonas de orilla. Juan José, ahora hemos leído también, estamos viendo otra vez el fenómeno del Niño ingresado a la región, ya ha comenzado a mostrar sus efectos en algunos países vecinos. Urge, usted dice, de que Bolivia y Perú se junten para generar políticas de prevención. ¿Se está avanzando en esto? Sí, esto es exactamente, se está trabajando de manera binacional a fin de establecer medidas en lo que corresponda, cómo atenuar o disminuir el impacto de la sequía, sobre todo en el ámbito rural. Desde aquí estamos construyendo un informe técnico que será presentado la próxima semana a los gobiernos, donde estamos detallando con datos muy técnicos sobre los impactos de la disminución del lago Titicaca, y no solamente de sino en todo el sistema. Y recomendando algunas medidas, porque al final los gobiernos son los que toman las decisiones políticas para ver qué medidas se van a adoptar. Por ejemplo, en el Perú, ya hace casi 2 meses atrás, el gobierno peruano, a través de la Autoridad Nacional del Agua, declaró en emergencia 11 distritos, creo que ahora lo han ampliado, para ver qué van a hacer. Y la medida que están estableciendo es asignar recursos para extraer agua de pozos, ¿no? En determinadas zonas que sí lo requieren. Pero bueno, es una medida de mitigación que quizás no resuelva el problema global. Aquí tenemos entendido que Bolivia tiene un plan de sequías que también me imagino van a tener que tomar alguna decisión al respecto. Lo que quiero decir es que en un sistema tan vulnerable como el TDPS, la recomendación que estamos dando es una previsión, que exista una política binacional a fin de que en el futuro podamos tener medidas y evitar este tipo de impactos. Por ejemplo, aquí en Bolivia existen experiencias muy interesantes en la zona sur, aquí en Sica, donde se construyeron unas cotañas, son pequeños microembalses o reservorios, con inversión del gobierno y con participación de las poblaciones comunarias. Consideramos nosotros que esta es una buena medida porque si hacemos cuando hay lluvia podemos guardar el agua para los periodos de sequía y sobre todo en estos tiempos como lo estamos viendo. Si vamos al norte, en la zona del Perú, hay ríos que están con un caudal muy bajo. Entre tanto, Rubén, nos metemos ya nomás en materia, tenemos ya nuestra primera entrevista. ¿Qué pasó con el gobernador de Potosí? Un día fue sobreseído, al día siguiente fue arrestado. Bueno, ¿cuál es el caso, amigos? Sí, estamos frente a otro hecho de corrupción, lamentable, por cierto, de otro funcionario público de alta categoría. Estamos hablando de un gobernador. ¿Nos va a contar todo eso, Rubén? ¿En detalle? Sí, por supuesto, estamos al otro lado del Zoom con Susana Ríos. Ella es viceministra de Justicia y Transparencia, a quien ya nomás le damos la cordial bienvenida. Susana, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. Vamos a decir que son dos procesos distintos porque la gente, la opinión pública estaba confundida. Si le han sobreseído en un caso un día antes, al día siguiente es aprehendido y otro día es derivado a la cárcel con detención preventiva. ¿Cuáles son las explicaciones en relación a la situación del gobernador de Potosí, Johnny Mamani, viceministra? Claro que sí. Bueno, inicialmente sí, en enero del 2022 se inició un proceso en Potosí por presuntas irregularidades cometidas dentro del proceso de compra de estas 41 ambulancias. Al Viceministerio de Transparencia Institucional le llamó poderosamente la atención un elemento que es importante, referido al proveedor. El proveedor, primero, era una empresa unipersonal, no tenía aparentemente la capacidad económica de responder
el monto que implica la compra de estas ambulancias y vehículos de seguridad ciudadana. No tiene la representación del fabricante y esto nos lleva a pensar de que algo malo está pasando, por lo que hemos solicitado un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. En el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras se confirman algunos elementos que dan cuenta de que justamente esta persona no tiene esa capacidad, pero ya habría importado 87 vehículos. Entonces, en las investigaciones surge esta presunción de haberse cometido delito de legitimación de ganancias ilícitas y damos cuenta de que parte de este hecho se habría posibilitado justamente a través del contrato suscrito con la Gobernación de Potosí. Es así que se pide un nuevo informe de la Unidad de Investigaciones Financieras y este nuevo informe también ratifica que hay operaciones sospechosas respecto de el gobernador. Por tanto, se trata de dos procesos distintos, uno por el proceso de contratación y otro por un delito de presunta legitimación de ganancias ilícitas. Son dos delitos diferentes. Lógicamente, el antecedente de corrupción sustenta el segundo proceso, pero además se han identificado otras operaciones, porque ya no estamos hablando solo de 41 ambulancias, estamos hablando de 87 vehículos que importó la empresa Estefa Logistics, estamos hablando de otras operaciones identificadas también respecto al movimiento bancario del gobernador. Por tanto, ya es un proceso que tiene como origen un hecho de corrupción, pero que ha llevado a otros elementos y por eso es que son dos temas diferentes. Viceministra, entendemos entonces de que en el proceso que se habló propiamente por las 41 ambulancias es en el que fue sobreseído en Potosí el gobernador, pero el proceso sobre ganancias ilícitas ese es el que sigue en curso, ¿es así? ¿Y qué se va a hacer con el primer proceso? Bueno, respecto del primer proceso es importante establecer que obviamente el Ministerio Público, el órgano judicial, gozan de independencia en sus decisiones. Pero las partes, cuando no estamos de acuerdo con esas decisiones, podemos y tenemos, de acuerdo al procedimiento, la posibilidad de objetar, de impugnar. El viceministerio ha impugnado esta decisión. Esta decisión va a ser revisada por la fiscal de distrito de Potosí. Vamos a estar a la espera de ese resultado, pero esto no obsta que nosotros vamos a continuar con el proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas iniciado en la ciudad de La Paz, porque el domicilio de la empresa era la ciudad de La Paz. Entonces eso hace que el proceso de La Paz tenga plena competencia para radicar y lógicamente tenemos que continuar con estas investigaciones. Viceministra, si podemos explicar ahora un poquito del caso de las 41 ambulancias. Finalmente llegaron, no llegaron, se firmó un acta de recepción antes de que lleguen. ¿Cuál sería el daño económico? Cuéntenos también todo eso, por favor, viceministra. Bueno, lógicamente se suscribió un contrato de compra de las ambulancias en la gestión 2021. Dentro de las irregularidades identificadas es que el 31 de diciembre se emiten los cheques para el pago de esta compra, se hace un acta de recepción, pero las ambulancias no llegaron a Bolivia. Se hace la compra de las ambulancias, estas finalmente el mes de febrero llegan a Iquique, no se llegaron a importar, por lo que el contrato inicialmente se revocó, posteriormente se anuló el proceso de contratación y esto es lo que nos llevó a identificar que si habrían llegado 41 ambulancias a Iquique y estas no habrían sido reclamadas, no se ha reclamado el pago porque finalmente los cheques se anularon, ¿qué es lo que está pasando detrás? Puesto que no estamos hablando de un monto menor y lógicamente eso nos ha llevado a determinar que presuntamente hay un movimiento sospechoso en esta compra respecto a estas operaciones, respecto a todos los elementos y actos relacionados con esta situación. Eso es lo que se ha observado en el proceso de legitimación y en el proceso de Potosí, lógicamente se ha tomado en consideración la resolución del contrato, la anulación del contrato, que ya no se hubiera
emitido estos cheques porque habrían sido anulados, ¿no? Entonces, por eso es que también las aguas separan estos dos casos. Tenemos ya otro invitado, ¿sí? 9 de la mañana, 43 minutos, amigos. Le vamos a dar la más cordial bienvenida al viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Con él vamos a hablar de algo que ha ocurrido el día, el 16 de agosto, el día en que festejamos a nuestras mascotitas, a esos nuevos miembros que tienen nuestras familias. El gobierno ha emitido, Rubén, un decreto mediante el cual se va a regular todas las actividades que están o que se desarrollan en torno a nuestras mascotitas. A ver, nos lo va a explicar mejor el viceministro. Don Jorge, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, les saludamos. Sí, en esta oportunidad también tenemos que preocuparnos por nuestras mascotas que se han convertido ya en parte de la familia, ¿no? ¿Quién no tiene un perro, un gato que lo quiere como a cualquier miembro de la familia? No, lamentablemente no en todos los casos, porque no falta algún maltratador que... algún desubicado, diría Rubén. Siga, ministro, siga. No sé si estamos bien en la comunicación, ¿sí? ¿Nos escucha? Sí, ahora sí, Antonio Rubén, decía algún maltratador que puede quitarle la vida, puede golpearlo, u otros también que los abandonan y están en las calles, perros que no tienen qué comer, dónde dormir, y esto genera una reacción por parte de la sociedad, del colectivo social, que exige a las autoridades velar también por estos seres que no pueden hablar, pero que nos demuestran gran cariño, gran lealtad, gran ternura, especialmente a nuestros niños, a nuestros abuelitos. Las personas de la tercera edad son los que más también se encariñan con estos seres. Por lo tanto, nuestro presidente, haciendo eco de esta situación, de este tema, que es, reitero, parte de la convivencia ya humana, y muy empático además nuestro presidente con los animales, nos ha encargado que podamos trabajar una normativa a raíz de las diferentes denuncias que han habido, por ejemplo, la desaparición del gato Tito, la muerte del perro el niño, y las constantes marchas que tienen los activistas reclamando justicia para alguna autoridad que libera a una persona que comete biocidio, o que se haga algo referente a los derechos que tienen los animales y que están establecidas en la ley 700. Entonces, la pregunta era, ¿y qué está haciendo el defensor del consumidor, no? ¿Por qué no se trabaja también sobre este tema? ¿Por qué no se está protegiendo los derechos que tienen usuarios y consumidores que son titulares o son poseedores o son dueños o son responsables, como quiera llamarse, de un animal doméstico, ya sea un perro, un gato o cualquier otro animal doméstico, y que sufre, ¿no?, vulneración en sus derechos cuando recibe un servicio, ya sea por un establecimiento público o un establecimiento privado, llámese peluquerías, llámese veterinarias, llámense centros de estética, alojamientos, hospedajes, adiestramiento, es decir, una variedad de servicios que se brinda a esta población de animales domésticos que tenemos en el país, que es enorme, ¿no? Que es un número que todavía no se lo tiene definido, pero que hay bastantes perros y gatos especialmente que son parte de la familia y que ha abierto un nuevo mercado, ¿no? Entonces ahí hemos visto aparecer bastantes establecimientos, especialmente veterinarias y peluquerías, y otras también venta de productos, ¿no? Chalequitos, zapatitos, correitas, y otras venta de alimentos, que ahí también hemos tenido quejas porque nos dicen los usuarios, los consumidores, ¿quién controla la venta de alimentos, entre comillas, balanceado, que venden estos establecimientos? ¿Cuándo lo han producido? O sea, ¿cuándo ha sido la fecha de elaboración de estos productos? ¿Cuándo tiene fecha de vencimiento estos productos? ¿Está registrado por el SENASAC? ¿Son de contrabando? ¿Qué empresa está produciendo? ¿Cómo lo están produciendo? Es decir, ya surgen estas otras preocupaciones que amerita, evidentemente, sí, un control
Y por ello, este decreto supremo, Rubén Antonio, tiene ese objetivo, proteger los derechos de usuarios y consumidores en relación a las mascotas que tengan, a los animales domésticos que tengan, y en esa relación de consumo y de uso de algún servicio que brindan proveedores, ya sea del sector público o del sector privado, por una parte. Y por otra, avanza un poquito más en ese contexto de cuarta generación, de normas de cuarta generación, que van dejando lo tradicional y van avanzando en otros escenarios que tienen que, en este caso particular, que ver con la relación que tenemos y el cuidado que tenemos con nuestros animales domésticos. Y ahí tiene dos elementos que nos parece también importante, que es aquella disposición que se refiere ahora que cualquier establecimiento, ya sea público o privado, que brinde cualquier tipo de servicio, permita el ingreso de las mascotas cuando se trate de una persona con discapacidad. Es decir, por ejemplo, una persona no vidente que tiene como guía o como compañía a un perro, podrá ingresar a un establecimiento, ya sea público o privado. ¿Qué ocurría antes? Que iba un no vidente con su compañero, un animal, un perrito, pero no le dejaban ingresar, le decían, no, aquí no está permitido el ingreso de mascotas. Y podría ser que esa persona no vidente, esa persona con discapacidad, estaba yendo a realizar algún servicio, a pagar, por ejemplo, o a requerir algún servicio, pero no podía ingresar porque tenía que dejar afuera a su compañero, a su acompañante. Hoy, con este decreto, se garantiza que todas las personas que tienen cierta discapacidad y que requieren la guía o el acompañamiento de un animal doméstico pueden ingresar a estos establecimientos. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.